En esta segunda parte del tema grupo 16 vamos a comenzar con el estudio de las propiedades físicas de los elementos. Acá vemos una foto de los elementos que tienen al menos un isótopo estable. Acá vemos el oxígeno, bueno, no lo vemos en realidad, es el oxígeno del aire, el azufre, el selenio y el teluro. Podemos apreciar en esta figura cómo va aumentando el radio atómico. Nuevamente el oxígeno es un átomo muy chico y del oxígeno al azufre hay una gran variación en el radio atómico y después para los otros elementos la variación es menor. Acá podemos observar los puntos de fusión que van aumentando hasta el polonio. En el caso del polonio, el punto de fusión disminuye. En este punto de fusión menor podemos pensar que o bien no tiene enlaces muy fuertes o bien no tiene una estructura tan compacta. Esta es también la variación en el punto de ebullición. Vemos que va aumentando hasta el polonio que disminuye. Podemos observar la densidad que va aumentando y el polonio tiene una densidad grande. Y esta es la forma normal. Con ese punto de fusión y de ebullición, como todos sabemos, el oxígeno es un gas y existe en dos variedades alotrópicas. Una es un gas incoloro, que es la forma más estable, que es el oxígeno diatómico o dioxígeno, y la otra variedad alotrópica es un gas azul y es el ozono. El azufre es un no metal amarillo. ¿Y cómo sabemos que es un no metal? Porque no es conductor de la electricidad, sino que es un aislante. El selenio es un no metal de color gris y tiene la propiedad de ser semiconductor. El teluro es un semimetal, como vimos en la foto, plateado, y también es semiconductor, por eso a pesar de la apariencia que tiene metálica, no es un metal, sino es un semimetal. Y el único que es un metal es el polonio, y es un metal de color gris y es conductor de la electricidad. Pero después vamos a ver qué estructura tiene este metal que hace que sea menos denso que el plomo y que tenga un punto de fusión y de ebullición bajos. Acá podemos observar la energía de ionización. La energía de ionización del oxígeno es menor que la del nitrógeno, porque ahora ya no tiene una configuración semillena, es el que tiene la mayor energía de ionización y después va disminuyendo. Una característica importante de estos elementos es la electronegatividad que tiene el oxígeno. El oxígeno es el segundo elemento más electronegativo después del flúor, y eso hace que tenga propiedades únicas, tanto el oxígeno como sus compuestos. El azufre y el selenio tienen electronegatividades similares y después disminuyen para el teluro y el polonio. Ahora vamos a ver algunas de las propiedades de los elementos. Una característica interesante es que todos los elementos tienen variedades alotrópicas distintas. En el caso del oxígeno dijimos que tiene dos, así que primero vamos a hablar del dioxígeno, que es un gas incoloro e inodoro. Acá podemos observar la estructura de Lewis de la molécula que ya vimos no nos explica las propiedades que tiene la molécula, como por ejemplo que es paramagnética. Así que eso lo vamos a poder explicar usando la teoría de orbitales moleculares. El oxígeno es un gas soluble en agua, tiene una solubilidad de un 3% volumen en volumen, y en el agua de mar la solubilidad es menor, es de un 2%, pero es suficiente para que exista vida que requiera de oxígeno. Y en solventes orgánicos la solubilidad es hasta 10 veces mayor. Por esa razón hay que recordar que el oxígeno se disuelve
mucho en solventes orgánicos y muchas veces es necesario eliminarlo porque puede favorecer algunas reacciones de oxidación que pueden no ser deseadas. Cuando se condensa, el líquido es de color azul y el sólido también es de color azul pálido. Y como dijimos, en todas sus fases es paramagnético. Y el paramagnetismo del oxígeno se explicaba usando la teoría de orbitales moleculares y se debía a que le quedan dos electrones que tienen espines paralelos en los orbitales pi2p antienlazantes. El oxígeno es una molécula bastante peculiar porque tiene ahora entonces dos electrones que están desapareados, que tienen espines paralelos. Eso hace que la molécula sea un triplete en estado fundamental. La mayoría de las moléculas que nosotros vamos a ver, la mayoría de las moléculas orgánicas tienen todos los electrones apareados. Eso explica en parte, por suerte, que si bien el oxígeno es un agente oxidante, la cinética de las reacciones es lenta, porque las reacciones en general que involucran cambios en la multiplicidad de spin no se ven favorecidas. Por tener dos electrones desapareados que tienen el mismo spin, el término que se usa para describir al estado fundamental del oxígeno es sigma, con un 3 que indica entonces la multiplicidad de spin correspondiente a un triplete. Sigma es de la misma manera que delta, el símbolo que se usa para describir el momento angular de moléculas lineales con respecto al eje de enlace. La molécula de oxígeno tiene además dos estados excitados singlete. Uno de estos estados, que es el estado singlete delta G, está a 94,5 kJ por mol por encima del estado fundamental, y mientras que la molécula de oxígeno se comporta en sus reacciones como un radical, la molécula de oxígeno singlete delta se comporta como un electrófilo por tener un orbital molecular libre que puede alojar un par de electrones. Y después hay otro estado singlete que es también un estado sigma. Ahora los electrones tienen espines opuestos pero están en distintos orbitales moleculares. El estado singlete sigma tiene un tiempo de vida muy corto, mientras que el estado singlete delta tiene un tiempo de vida lo suficientemente largo como para participar en muchas reacciones químicas. El oxígeno molecular singlete delta se puede generar, por ejemplo, por reacciones químicas, como por ejemplo el calentamiento de ozónidos o bien la reacción de peróxido de hidrógeno con hipoclorito de sodio. O sea, la reacción que ocurre cuando se mezcla agua oxigenada con lavandina. Por esa razón nunca mezclen agentes limpiadores, sobre todo si son agentes oxidantes, porque no saben qué especies se pueden llegar a producir. También se puede generar por reacciones fotoquímicas en las cuales hay una transferencia de energía desde una molécula, generalmente un colorante orgánico, como por ejemplo el rosa de Bengala, la riboflavina, o bien un complejo como el rutenio rubipi. En estos casos, la molécula del colorante que absorbe luz visible transfiere su energía al oxígeno molecular y forma de esta manera el oxígeno singlete. El oxígeno singlete es una especie más reactiva que el oxígeno molecular
y es la responsable de, por ejemplo, daños a materia orgánica, interviene también en procesos relacionados con el fotoenvejecimiento, tiene algunas aplicaciones que son positivas, como por ejemplo su uso en terapia fotodinámica. Vamos a ver las entalpías de enlace covalente de los elementos. Revisar estas entalpías, como hicimos con los elementos de otros grupos, nos van a ayudar a entender la forma en la que existen en la naturaleza y también los compuestos que tienen tendencia a formar. En el caso de la unión simple oxígeno-oxígeno, vemos que la entalpía de enlace es muy baja, de la misma manera que la entalpía de enlace entre el oxígeno y el flúor. Si se fijan, son las más bajas en esta tabla. Y esto se debe a que tanto el oxígeno como el flúor son elementos chicos y que tienen muchos pares de electrones sin compartir. Por lo tanto, existe entre estos átomos repulsión, lo cual hace que la entalpía de enlace sea baja. Por otro lado, si nos fijamos, el que tiene mayor entalpía de enlace cuando se une consigo mismo es el azufre. Si lo comparamos con la entalpía de enlace que vimos hasta ahora, por ejemplo, carbono-carbono o bien hidrógeno-hidrógeno, que son las más altas, en el caso de la entalpía de enlace carbono-carbono, recuerdan ustedes, es 346 kJ por mol, y la molécula que tiene mayor entalpía de enlace es la de hidrógeno. El enlace hidrógeno-hidrógeno tiene una entalpía de enlace de 436 kJ por mol. El azufre es el tercer elemento en cuanto a la fuerza de unión. Eso va a explicar la tendencia que tiene el azufre, de la misma manera que el carbono, a unirse consigo mismo. Otras entalpías de enlace que podemos considerar son las de las uniones múltiples. Y acá vemos que ahora la entalpía de enlace de la unión múltiple entre el oxígeno es mayor que la del azufre. Recuerdan ustedes que la formación de uniones múltiples se debía a la superposición de orbitales p y que esta superposición era mayor cuando los átomos son chicos, o sea que el que tiene mayor entalpía de enlace es el oxígeno. Cuando observamos las entalpías de enlace entre los elementos del grupo 16 y el hidrógeno, vemos que el que tiene mayor entalpía de enlace es el oxígeno, o sea que los hidruros de oxígeno van a ser los más estables, y después la entalpía de enlace va disminuyendo. O sea que los elementos que tienen mayor número atómico van a tener hidruros, si es que lo forman, más inestables. Cuando observamos la unión entre el elemento del grupo 16 y el carbono, vemos que el que tiene tendencia a formar compuestos más estables con el carbono es el oxígeno. Cuando observamos las entalpías de enlace con los halógenos, vemos que las entalpías de enlace son menores, como ya dijimos, para el oxígeno por una cuestión de repulsión de electrones, y el que tiene mayor entalpía de enlace es el teluro, seguido por el azufre. Y en el caso del cloro, el que tiene mayor entalpía de enlace es el azufre. Vamos a ver ahora algunas propiedades de los elementos. En el caso del dioxígeno, como ya dijimos, si bien las reacciones termodinámicamente suelen ser favorables, son en realidad lentas porque la energía de activación necesaria para romper el doble enlace suele ser elevada. El oxígeno es un agente oxidante fuerte, sin embargo suele presentar sobrepotenciales. Además, como vimos en el diagrama de orbitales moleculares de la molécula de dioxígeno, ambos orbitales moleculares ocupados de mayor energía tienen cada uno un electrón.
Por lo tanto, la molécula no se comporta ni como ácido ni como base de Lewis. Y como dijimos, las reacciones que involucran tripletes con singletes, que son la mayoría de las moléculas orgánicas, están prohibidas por SPIN. El oxígeno tiene además otro alótropo que es el ozono. El ozono es una molécula que tiene 3 átomos de oxígeno, es un gas que tiene un olor picante característico y tiene color azul. Es una molécula angular. La distancia entre los átomos de oxígeno es de 128 picómetros y el ángulo de enlace es de 117 grados. Y se forma por acción de la radiación ultravioleta o de descargas eléctricas sobre el aire. Por esa razón, cuando trabajan con lámparas ultravioletas, hay que asegurarse que no se esté produciendo ozono, porque ahora vamos a ver un agente oxidante muy fuerte. Es un agente oxidante muy poderoso, tiene un potencial de reducción de 2,07 volts y reacciona en forma espontánea con el hidrógeno, con el metano, el octano, con polímeros, con constituyentes de las membranas celulares, en las cuales causa degradación, o sea que ataca la materia orgánica. Muchas de las reacciones de ozono a veces son explosivas. Se puede utilizar como desinfectante, que son los que se llaman ozonizadores, y que pueden usarse, por ejemplo, para eliminar olores en ambientes cerrados, o bien, como dijimos, como desinfectantes. Tiene la característica de que absorbe radiación entre 220 y 290 nanómetros. Esta radiación es la radiación que llega del Sol y que, como vamos a ver después, es perjudicial para los organismos vivos. Por suerte existe ozono en la alta atmósfera y nos protege de esta radiación. Esto lo vamos a ver la próxima clase. El azufre es el elemento que tiene mayor cantidad de variedades alotrópicas naturales y además muchas de estas variedades existen formando distintas estructuras cristalinas, o sea, existen con varios polimorfos. Y esto se debe a que el azufre forma uniones simples estables consigo mismo. Esa tendencia a formar uniones consigo mismo, ¿recuerdan ustedes cómo se llaman? El campeón en esto es el carbono. Esto es lo que se denomina concatenación. Y el azufre se caracteriza por agregarse en moléculas grandes o bien en estructuras extendidas, así del estilo cadenas. Varias de las formas alotrópicas del azufre son anillos que tienen entre 6 y 20 átomos de azufre. Acá vemos, por ejemplo, el azufre 6, que tiene una estructura llamada tipo silla. Acá vemos el azufre con 7 átomos. Y la estructura más estable es el azufre 8, que es el azufre corona. Si se fijan, acá se ve bien, parece una coronita. La distancia entre los átomos de azufre está entre 199 y 218 picómetros. El estado estándar del elemento, la forma más estable a presión y a temperatura estándar, es el azufre 8 rómbico y es el llamado alfa azufre. Es un sólido cristalino de color amarillo, es el que vimos en el video de la clase pasada. La densidad es de 2,07 gramos por centímetro cúbico. Se caracteriza por ser un aislante eléctrico y térmico. Todos los electrones están formando parte de uniones covalentes. Es insoluble en agua y se puede disolver en solventes orgánicos como el disulfuro de carbono o el benceno. Y son 8 átomos de azufre que están dispuestos como una corona.
la estructura de este alfa azufre es la estructura que corresponde a un romboedro, en el cual tenemos a todos estas, como ven acá, anillos que contienen 8 átomos de azufre. Forma otra variedad alotrópica, en este caso es una forma cristalina que tiene una estructura monoclínica y es el que se denomina beta azufre. Y se forma cuando se calienta lentamente azufre rómbico. Es también un sólido cristalino amarillo, pero en este caso es más opaco. Y la densidad ahora es de 1,94 gramos por centímetro cúbico. O sea, la densidad es menor, lo cual significa que el empaquetamiento de los anillos es en este caso menos eficiente. Otra variedad alotrópica del azufre es el llamado azufre plástico o fibroso, o también catena azufre infinito, que está formado por cadenas helicoidales de azufre, como se ve acá, y se obtiene cuando el azufre que se funde a 570 Kelvin se enfría rápidamente en agua. Se forma cuando los anillos de azufre se van rompiendo y se polimerizan. O sea, los anillos se rompen y se van uniendo unos con otros y puede llegar a tener hasta una cantidad cercana a 1 millón de átomos de azufre. Para entender un poco estas distintas variedades alotrópicas del azufre, podemos observar un diagrama de fases en condiciones estándar, o sea, presión de una atmósfera y a temperatura ambiente. La variedad estable es la forma rómbica, que es el azufre amarillo. Cuando el azufre rómbico se calienta rápidamente, por ejemplo, en un mechero, pasa de la forma rómbica a la forma líquida. Como vemos acá, se forma este azufre líquido que es de color marrón. A medida que se van rompiendo más enlaces azufre-azufre, cada vez es más viscoso. Cuando el azufre rómbico se calienta ahora lentamente, no a fuego directo, sino por ejemplo en un baño de arena, se puede obtener la variedad monoclínica. La variedad monoclínica es estable en este rango que vemos acá de presión y de temperatura. El selenio puede existir en forma cristalina en dos variedades alotrópicas. Una es la variedad gris, que es la forma más estable y está formada por cadenas helicoidales, y después una forma roja que se parece al azufre porque está formada por anillos de 8 átomos de selenio y tiene formas monoclínicas alfa, beta y gamma. Y también existe en forma amorfa, que es generalmente como se lo comercializa, que es lo que vemos acá. Es una forma que está formada por anillos poliméricos y es de color negro. Y también tiene una forma amorfa de color rojo. El teluro, como vimos en las fotos, es un sólido plateado y está formado por cadenas helicoidales infinitas. O sea, también vemos acá entonces que son cadenas que no son lineales, sino que son cadenas como si fuera un resorte. Posee cierto brillo metálico y, como ya dijimos, es tóxico. El polonio es el único metal del grupo. Acá vemos una foto de polonio y vimos que tenía un punto de fusión y de ebullición bajo, y esto se debe a que en realidad no tiene un empaquetamiento muy eficiente, sino que la estructura es un empaquetamiento cúbico simple, que vimos que era el de los empaquetamientos cúbicos el menos eficiente de todos. Eso explica, por ejemplo, que si bien es un metal que tiene átomos pesados, sea menos denso, por ejemplo, que el plomo. Y es el único metal que tiene un empaquetamiento cúbico simple.
Podemos observar el diagrama de Frost en medio ácido. Para todos los elementos se observa el estado de oxidación -2. Para el oxígeno se observa también el estado de oxidación -1, que como ya vimos es el que tiene en los peróxidos, y si observamos acá, cuando unimos estos dos estados de oxidación, vemos que el estado de oxidación -1 es en realidad inestable frente a la desproporción. Para los otros elementos podemos observar el estado de oxidación +6 y el estado de oxidación +4. En el caso del azufre en medio ácido también puede existir con estado de oxidación +2 y +3, siendo el estado de oxidación +3, como vemos acá, inestable frente a la desproporción. El estado de oxidación +6 es en general un estado de oxidación oxidante. Podemos observar un efecto de alternancia. El que tiene menor poder oxidante es el azufre +6, el que tiene mayor poder oxidante es el selenio +6, y en el caso del teluro tiene un poder oxidante intermedio. Como vimos, la entalpía de enlace entre el elemento del grupo 16 y el hidrógeno es mayor para el oxígeno, y el oxígeno es el que forma entonces los hidruros más estables. El hidruro más importante de todo el grupo es, como ya saben ustedes, el agua, y además forma el peróxido de hidrógeno. El azufre, el selenio y el teluro forman los hidruros con la fórmula hidrógeno 2, y el elemento del grupo 16 se caracterizan porque son todos gases, son todos tóxicos y son todos malolientes, y se disuelven en agua. El hecho de que el agua no sea gaseosa a temperatura ambiente, como ya vimos, se debía a la presencia de uniones puente hidrógeno. Y ya saben ustedes que no es tóxica y que por suerte no tiene mal olor. En el caso del sulfuro de hidrógeno, la solución en agua es una solución ácida, se comporta como un ácido débil, tiene un pK de 6,8, y las soluciones ácidas son suaves agentes reductores. El peróxido de hidrógeno tiene una fórmula hidrógeno 2, oxígeno 2, y es un líquido azul pálido, tiene una densidad de 1,44 gramos por centímetro cúbico, el punto de fusión es -0,4 grados centígrados y el de ebullición es 152 grados centígrados. O sea que es bastante parecido en sus propiedades al agua. Sin embargo, es un poderoso agente oxidante, y esto se debe a que, como vimos, la unión oxígeno-oxígeno es una unión débil, por lo cual todas las moléculas en las cuales hay unión oxígeno-oxígeno en general manifiestan reactividad. En el caso del peróxido de hidrógeno, como dijimos, es un poderoso agente oxidante que se desproporciona en solución acuosa y se desproporciona a agua y a oxígeno. La estructura del agua oxigenada es una estructura que tiene forma como si fuera de un libro abierto. En este caso, el ángulo de enlace es de 111 grados. Esto que está representado acá con color verde son los pares de electrones sin compartir del oxígeno. Cuando el agua oxigenada se disuelve en agua, lo que se obtiene es lo que se denomina agua oxigenada, que en general es la forma en que se comercializa el peróxido de hidrógeno. Como ya dijimos, el agua oxigenada tiende a descomponerse, por lo tanto las soluciones de agua oxigenada son inestables porque el agua oxigenada tiende a convertirse en agua más oxígeno.
Y para evitar que el agua oxigenada se descomponga, se le suelen añadir estabilizadores y además se almacena en recipientes de plástico porque también se puede descomponer por acción del vidrio. Es interesante ver cómo se expresa la concentración de las soluciones de agua oxigenada. Se expresa considerando los volúmenes de gas oxígeno medidos en condiciones normales de presión y de temperatura que se liberan cuando se descompone la solución de agua oxigenada. Pueden ir y mirar si tienen en el botiquín agua oxigenada y fíjense qué concentración tiene. Es muy probable que sea agua oxigenada de 10 volúmenes. Vamos a calcular ahora entonces la concentración molar de esta solución comercial. Para eso tenemos que recordar la ecuación de descomposición. Podemos observar que 2 moles de agua oxigenada, o sea 68 gramos de agua oxigenada, cuando se descomponen liberan 1 mol de oxígeno. Vamos a considerar ahora que el oxígeno se comporta como un gas ideal y ustedes saben que en condiciones normales de presión y de temperatura, 1 mol de un gas ideal ocupa 22,4 litros. En el caso de un agua oxigenada de 10 volúmenes, implica que cuando se descompone un volumen de agua oxigenada, se obtienen 10 volúmenes de oxígeno. De esa manera van a ver que la concentración de una solución de agua oxigenada de 10 volúmenes tiene una concentración molar de 0,9 o bien una concentración de un 3%. El agua oxigenada comercial más concentrada que se puede conseguir es de 100 volúmenes, o sea, tiene una concentración de 8,8 molar o bien del 30%. El agua oxigenada tiene muchas aplicaciones, por eso, como dijimos, es probable que tengan en la casa porque se usa como agente desinfectante cuando tiene una concentración de 10 volúmenes y se usa también para decolorar el cabello. En este caso, la que se usa es un agua oxigenada de 20 volúmenes. Tiene también usos industriales, se usa para el tratamiento de efluentes que están contaminados. Se puede usar de la misma manera que el hipoclorito de sodio, pero en este caso se considera que el agua oxigenada tiene menos efectos posteriores negativos. En el laboratorio se utiliza como reactivo. Se usa, por ejemplo, para detectar metales, se usa como agente oxidante en la síntesis de distintos complejos. Ustedes la van a usar en química inorgánica avanzada, los alumnos de la licenciatura, para obtener distintos isómeros, por ejemplo, en algunos prácticos que hacemos. Y se usa en el laboratorio forense para detectar manchas de sangre por el hierro que tiene la hemoglobina de la sangre. El agua oxigenada reacciona con el hierro con estado de oxidación +2 y lo oxida a hierro con estado de oxidación +3 y genera el radical oxidrilo, que es un radical muy oxidante. Estas reacciones de hierro 2 denominan reacciones de Fenton y son muy utilizadas en procesos de oxidación avanzada, como por ejemplo para la eliminación de contaminantes. Y se caracteriza porque es una reacción en la cual el hierro puede ir regenerándose. También reacciona con el luminol, que es el que se ve muchas veces en las series de investigación forense, y en este caso oxida al luminol dando un producto que es luminiscente. Es una reacción que se ve catalizada por iones metálicos como el cobre 2, el hierro 2, el hierro 3 y el cobalto 2. Y es la responsable de esa coloración azul que se ve en las series policiales cuando están investigando, por ejemplo, la presencia de sangre o de material biológico.
Lo interesante de la descomposición del agua oxigenada es que por los potenciales estándar que tienen las reacciones de descomposición del agua oxigenada, es catalizada por cualquier sustancia que tenga un potencial estándar entre 0,7 y 1,78 volts. O sea, esta reacción de descomposición entonces puede ser catalizada por distintas sustancias. Cuando el agua oxigenada se reduce, el oxígeno que tiene estado de oxidación -1 pasa a formar agua en la cual el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Esta reacción en medio ácido tiene un potencial de 1,76 volts. Cuando el agua oxigenada se oxida, el oxígeno con estado de oxidación -1 pasa a formar oxígeno diatómico con estado de oxidación 0. En este caso, el potencial de reducción en medio ácido es de 0,69 volts. Si el agua oxigenada está en presencia, por ejemplo, de hierro +3, el hierro +3 tiene un potencial de reducción de 0,77 volts. O sea que si el hierro +3 está en contacto con el agua oxigenada, el hierro +3 puede reducirse a hierro +2 y en este caso, como el hierro se reduce, el agua oxigenada se oxida y se forma oxígeno. Ahora el hierro 2 que se ha formado puede oxidarse a hierro 3, mientras que el agua oxigenada se reduce a agua. En este caso ahora el potencial de la reacción es de 0,99 volts, o sea que también es una reacción espontánea. De esta manera, lo que podemos observar es que el hierro 3 que se redujo en la primera reacción vuelve a recuperarse en la segunda. O sea que el agua oxigenada se descompone mientras que el hierro se vuelve a generar. Por eso se dice que es una reacción catalizada. Y hay muchos cationes, especialmente del bloque D, que catalizan esta descomposición.